Bienvenidos y bienvenidas, querida comunidad educativa de Ecuador y de Iberoamérica. Bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast del qué al cómo educativo. El día de hoy cuento con un invitado muy especial, viene desde Cuba, es representante del Ministerio de Educación acá en nuestro país, en Ecuador, Fernando González, con quien hemos podido compartir varias experiencias, muchos objetivos y sueños hace algún tiempo, pero que hoy son toda una realidad. Está aquí en las instalaciones de la Red Ecuatoriana de Pedagogía y durante esta hora vamos a conversar de todos los proyectos que hemos podido construir y de todos los proyectos que aún nos faltan por construir. De igual manera vamos a investigar o vamos a hurgar más cositas sobre su vida, sobre su trayectoria, sobre su trabajo, que realmente es apasionante en el campo de la educación. Te doy la bienvenida, Fernando. Te doy la bienvenida en primer lugar a Riobamba. No es la primera vez que vienes a la ciudad y pues ahora también nos visitas con un equipo fantástico como es Prensa Latina, con quien estuvimos hace poco pues haciendo una entrevista que se va a difundir en una expoferia en Dubái sobre oferta académica que viene haciendo el Ministerio de Educación de Cuba para Latinoamérica y el mundo. Y pues también estamos muy contentos de contar con tu presencia el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y aprovecho la oportunidad de mi visita acá a Riobamba para enviar un saludo a la comunidad educativa de acá, del hermano pueblo ecuatoriano, y también de Iberoamérica, o sea, un poco mucho más, o sea, más allá. Un saludo y me siento muy a gusto. Sabes que no es la primera vez que estoy acá en la ciudad de Riobamba y en mi casa. Porque realmente cuando estoy acá en la sede de la Red Ecuatoriana de Pedagogía me siento como en mi casa. Eso no lo puedo negar. Por los lazos de amistad que nos unen y por las relaciones profesionales, ¿no?, que hemos establecido durante todo este tiempo. Perfecto, Fernando. ¿Qué funciones cumple un delegado del Ministerio de Educación de otro país acá en Ecuador, en este caso de Cuba, para que la audiencia que ve el video, que nos va a escuchar, pueda tener un poquito más de contexto? Sí, a ver, el representante del Ministerio de Educación tiene sus funciones. En primer lugar, es nombrado a través de una resolución por la ministra de Educación, como él lo es. Y tiene su sede en aquellos países donde existen relaciones y donde existe la posibilidad de establecer pues acuerdos, marcos específicos. Siempre ha sido un objetivo del Ministerio nuestro, el Ministerio de Educación, el trabajo. Fundamentalmente, bueno, con todos los países del mundo, pero Latinoamérica tiene para nosotros un lugar especial. Cuba lo venía haciendo, por ejemplo, debemos recordar los eventos de pedagogía. Esos eventos magnos de pedagogía que se realizan 2 años impares, cada 2 años impar, pues se convertía y se convierte, ¿no? Y de hecho, esperemos ahora, ya con la normalización, a partir de que estemos en condiciones de superar todas las consecuencias de la pandemia, pues que vuelva a pedagogía, ¿no? Realmente pedagogía. Y este evento se convirtió en eso, ¿no? Se convirtió en una casa grande donde todos los pueblos latinoamericanos, representados por especialistas de la educación, pues expusieran sus experiencias, buscando siempre una idea, ¿no? Una idea que se expresó desde el primer evento, que es la idea de ir conformando entre todos una pedagogía latinoamericana. Y a partir de ahí entonces surgieron relaciones en el marco de países y se hizo necesario entonces pues tener un representante del Ministerio de Educación que se encargara de facilitar el establecimiento de estas relaciones a partir de acuerdos marcos y específicos. Por ejemplo, así se llevó a cabo todo el proceso con el programa de alfabetización, fundamentalmente Yo Sí Puedo, que se logró desarrollar en un grupo de países latinoamericanos, pero así también se han desarrollado de forma presencial posgrados, maestrías,
presencial y semipresencial, al igual que los doctorados. Y otros acuerdos. Por ejemplo, acá en Ecuador tenemos dos experiencias muy grandes. Tenemos la experiencia de la instrumentación del programa de alfabetización Yo Sí Puedo, que fue un programa que se instrumentó, que no fue el único que se aplicó en Ecuador. También se aplicaron 2 programas ecuatorianos. O sea, fueron 3 programas que se aplicaron. Y también nuestros especialistas participaron en la misión Manuel Espejo. Especialistas nuestros del Ministerio de Educación. Porque fue un estudio que se hizo a nivel nacional, detectando aquellas poblaciones de riesgo, personas portadoras de necesidades educativas especiales, y estuvieron nuestros especialistas, digamos, especialistas en oligofrenopedagogía, o sea, los que hoy en Cuba se dedican al diagnóstico de esta necesidad educativa especial. O sea, que hay una experiencia en Ecuador. Y de esa forma llegué el 26 de enero del 2017. Llegué a Ecuador. Perfecto. Me gustaría que le puedas contar a la audiencia cómo llegas a trabajar o a vincularte con la Red Ecuatoriana de Pedagogía. ¿Cómo se da este proceso y qué hemos construido durante estos años de trabajo? Y de pronto, ¿cuál crees tú que son esas utopías que todavía nos quedan por construir? Es una historia que yo creo que además no he contado. Yo realmente no he contado. A ver, dentro de mis funciones, cuando llego a Ecuador, me dedico a cumplirlas, ¿no? O sea, a gestionar con universidades, con instituciones, ¿no? La posibilidad del establecimiento de acuerdos, ¿no? O establecimiento de relaciones, de intercambio. Y un profesor cubano va al consulado nuestro, y yo estoy en el consulado. Lo conozco, nos saludamos. Yo le hablo de mis funciones, a qué me dedico, y él me habla de la Red Ecuatoriana de Pedagogía. Él me habló de la red, y yo inmediatamente le dije, caramba, si fuera posible, ¿no? Ponerme en contacto con ellos, pues. Y gracias a él, realmente gracias a él, él se comunicó con ustedes, me dio el teléfono, y ese pequeño intercambio en nuestro consulado dio como resultado que pudiera entonces comunicarme con mi amigo Josué. Inmediatamente, ¿cuál fue la respuesta? La respuesta fue, yo creo que a los pocos días, fue mi primer viaje acá a Riobamba, a la red. En aquella primera visita que fui recibido, bueno, ¿recuerdas? En aquella tarde, prácticamente tarde, cuando nos reunimos, estaba Stalin y tú. Estaban los dos, claro. Estaban los dos. Y ahí comenzamos a gestar, como dice Confucio, el viaje más largo empieza con el primer paso. Ahí se dio el primer paso. A partir de ahí, al ver las perspectivas, porque realmente cuando uno conversa contigo, Josué, o con cualquiera de los que forman la red, al menos eso me pasó y me pasa en lo personal. Yo recibo una carga positiva, o sea, veo un interés enorme de trabajo, veo una visión, una perspectiva de trabajo con una visión larga, y una visión que a mí en lo particular realmente me gusta mucho, porque es una visión que va a las raíces, que tiene esa preocupación y ocupación por el contexto de la educación latinoamericana y por el mejoramiento, a partir de elevar los indicadores de la profesionalización del educador, tanto ecuatoriano como latinoamericano. Y recuerdo que yo dije, no, esto no puede quedarse acá. Martí me enseñó que no se habla bien de lo que no se conoce. Y yo inmediatamente decidí buscar especialistas. Yo tenía que buscar especialistas para que me apoyaran, ¿no? Para que me asesoraran al ver las perspectivas. Y entonces me comuniqué con la dirección en La Habana, y rápidamente se acordó que visitara a Ecuador el doctor y director de nuestra empresa Cinesoft,
Iván, el doctor Iván Barretos, claro. Junto con Edel, el especialista que atiende Ecuador por la Dirección de Relaciones Internacionales. Así es. Antes de yo venir con Iván acá, que recuerdo que Iván incluso dio una conferencia acá y todo eso en Riobamba, claro. Pues yo me reuní con Iván en mi apartamento y lo puse al tanto de lo que él se iba a encontrar. Según la visión. Incluso cuando terminó la visita, que estábamos conversando en mi casa, que ya iban a partir para Cuba, Iván me dijo que yo me había quedado corto en términos de visión. Me dijo, sí, es correcto todo, pero a su regreso ya Iván me dijo, no, las perspectivas son muy grandes, y él se llevó una impresión igual que de él, el funcionario de la Dirección de Relaciones Internacionales. Y lo otro fue comenzar. Josué, comenzar. Una construcción que, como toda construcción, lleva su tiempo. Su tiempo. Porque es que además, yo siempre pienso que es más fácil aprender que desaprender. Estoy de acuerdo. Es más fácil. O sea, nos cuesta más desaprender. Usted tiene una cantidad de experiencia acumulada que pueden haberle dado resultados, ¿no? Y eso incluso le da hasta un estado de confort, ¿no? Uh-huh. Y usted tiene una serie de conocimientos. Pero dar el salto, dar el cambio, asimilar otra ruta, otro camino, eso cuesta trabajo. Correcto. Y eso es lo que hizo que comenzáramos una construcción entre aspectos en que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero era una construcción. Lo que sí, siempre hubo una excelente voluntad. Yo creo que eso es verdad, que hubo siempre una excelente voluntad de ambas partes. De ambas partes, creo que hubo una muy buena comunicación. Sí. Pero creo que también nos pusimos un objetivo bastante ambicioso, claro, bastante grande y inédito. Uh-huh. Porque antes de eso no recordamos que hubiera un proceso similar. No. Porque cuando hay procesos similares, por último, es mucho más sencillo tomar la experiencia previa para poderla poner en práctica. Nos pusimos el objetivo de hacer la primera maestría en línea, modalidad online, uh-huh, entre Cuba y Ecuador. O sea, para las personas que nos están escuchando, esta era la primera maestría 100% en línea que Cuba como país iba a lanzar al mundo y que se iba a tomar como una primera experiencia que quizás pueda alumbrar posibles maestrías de otras instituciones, uh-huh, en el sistema educativo de Cuba. Así va a ser. Cuando yo te propuse el que podamos hacer esta maestría, ¿qué vino a tu cabeza? Un reto en primer lugar. A ver, desde mi llegada a Ecuador, cuando usted se inserta, ¿no?, en el panorama que acontece en el campo académico, ¿no?, pues me di cuenta, ya separado del contexto cubano, como lo que es presencial o semipresencial, que ahí estaba el futuro. Ahí está el futuro, en todos los sentidos. Pero no es lo mismo pensar que ahí está el futuro que uno formar parte de la transformación. Del futuro. Y entonces por eso significó un reto. Pero lo asumimos, José. Y cuando el objetivo es más grande que cualquier interés personal. Los objetivos sociales de tanta sensibilidad, como son todos aquellos que tocan el marco de la educación, están por encima de cualquier posición personal o de cualquier. Y entonces por eso lo asumimos. Y por eso el cumplimiento de nuestra función no solo como representante, sino como mediador, ¿no? Como mediador, como estar visualizando desde acá, desde el panorama ecuatoriano, para que nuestros profesionales en Cuba pues tuvieran la base, ¿no?, en tanto de información para tomar la decisión. Porque es como te dice la primera vez. Y para Cuba es un doble reto. Los que nos están escuchando saben que Cuba vive una situación muy especial. No hay país en el mundo que viva la situación que vive Cuba.
Es innegable. O sea que somos un país que estamos bloqueados. Y el bloqueo abarca toda la esfera de la vida cubana, la vida económica, la vida social, la vida cultural. No queda nada fuera del bloqueo. Imaginemos entonces en el campo de la educación. Y fundamentalmente cuando usted habla de redes, entonces el bloqueo afecta directamente a la red. De ahí que el reto era mucho mayor. Porque lo que nosotros no podemos perder la perspectiva es de la calidad, de la profesionalización. Porque usted está ofertando un servicio a educadores muy necesitados de él. Y una de las primeras cosas que usted tiene, o la primera cosa que usted tiene que tener en cuenta es que el servicio que le llegue sea un servicio de calidad. Y ahí estaba el reto. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr que desde las condiciones materiales que tiene Cuba para la conexión, Cuba, que es un país que se le niega tantas cosas dentro del bloqueo, pues cómo Cuba podía entonces los espacios necesarios, tanto sincrónicos como asincrónicos, ¿no? Ahí entonces está la inteligencia y la posición de la red, que por eso realmente ha sido un trabajo humano. Ha sido un trabajo humano. Los colegas que nos están escuchando deben de conocer que, por ejemplo, los especialistas de ustedes, lo primero que hicieron fue contribuir a el ampliar los conocimientos para trabajar en los entornos virtuales de aprendizaje de nuestros profesionales. O sea que eso fue un aporte de la red. Eso es, o sea, lejos del marco de un acuerdo específico, estamos hablando de unas relaciones de amistad, de unas relaciones de hermandad, donde no ha mediado el interés económico. Todo lo contrario. Y entonces ustedes contribuyeron a elevar la profesionalización de la planta de profesores para que ellos se familiarizaran con los entornos virtuales de aprendizaje tan necesarios en el aprendizaje, en el conocimiento del learning. Y eso fue lo primero, por ahí empezamos. Y después cómo utilizamos el hosting de la red, cómo nosotros logramos que se convirtiera como un espejo, como un multiplicador de la señal, porque no podemos permitirnos que por cualquier situación material cubana, que se sabe toda la situación que tiene Cuba en estos momentos por eso, pues que ocurra, digamos, un apagón, como se dice. O sea, que un estudiante quiera entrar al sitio y que no pueda. Y gracias a la red son 24 horas de servicio. Que eso, no hay maestría online que se respete que no tenga eso. Que no tenga 24 horas de servicio, que puede entrar, ¿verdad? A cualquier momento. Claro que hay elementos, que hay tiempos sincrónicos que se cumplen, como el hoy. Pero un sábado, un domingo, y bueno, la red cumple ese espacio realmente a dos manos. Yo creo que cuando iniciamos un proyecto o surge una idea, al principio es fantástico, porque es como que te genera mucha ilusión. Sí. Pero mientras esa idea llega a materializarse, quizás podemos pasar por procesos de frustración, podría ser que pensamos que no van a salir, que se pueden estancar. Hay procesos de estancamiento. Ahora podemos contar que tenemos ya proyectadas 4 ediciones, de las cuales 3 son una realidad. La 4ª se está proyectando para el próximo año, 3ª y 4ª. 3ª y 4ª. Pero, ¿en qué momento pensaste tú que lo que habíamos conversado y que este proyecto de hacer las maestrías en línea se podrían estancar? Cuando uno asume un proyecto de este tipo, uno tiene que asumir los riesgos. O sea, el riesgo está en todo. Mucho más cuando se trata de la educación a distancia. Y el principal riesgo es las condiciones, o sea, la infraestructura con que cuenta Cuba.
que nosotros quisiéramos, y estamos trabajando, y se trabaja muy fuerte en eso, sabes que se está trabajando muy fuerte en eso. Y además todo lo que hubo que hacer, nosotros tuvimos que construir rápidamente toda la infraestructura. Entonces uno sabe que hay riesgos. Y ese riesgo trae como resultado un número grande de preocupaciones. Siempre, mi máxima preocupación, así siempre fue que no pudiéramos, que en un momento indicado fallara la combinación entre nuestro centro en la dirección de tecnología educativa del ministerio y el servidor de la red. Esa siempre fue mi preocupación. ¿Por qué? Pues decía, caramba, de esto suceder comenzarían entonces las opiniones de los estudiantes. De esto suceder. Pero eso fue en el camino, ¿sabe cuántos obstáculos fueron saldados? Y ya después que el módulo comenzó, el primer módulo comenzó en abril, el módulo, y lo cerramos en el mes de julio. Ya cuando cerramos el módulo del mes de julio, yo dije, ya esto ya camina. Esto camina. Ya camina. Y entonces, ¿qué pasa? Uno no puede quedarse con la satisfacción. Yo creo que uno siempre tiene que tener un nivel de insatisfacción. Que no es esa insatisfacción que te lleve a una frustración o... No, nada por el estilo. Es esa insatisfacción que te permite avanzar, que te permite ir a escalar. Fíjate que surgió entonces una segunda versión. Ya tenemos la experiencia, ya hemos transitado un camino. Pues entonces por este camino, claro, siempre perfeccionando, pues comenzamos la segunda edición. Y ya no nos quedamos en eso, quedamos en otra maestría. O sea, y es un camino que se abre, pero que tiene enormes perspectivas. Hemos conversado y realmente nosotros se puede avanzar mucho. Y no solo entre nuestro Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, nuestra empresa ICI y la red, sino yo creo que la red se ha convertido en un elemento muy importante para aglutinar. Yo creo que nosotros tenemos que aglutinar. Tenemos que aglutinar el pensamiento pedagógico latinoamericano. Hay una riqueza extraordinaria en América Latina y en Iberoamérica. En toda Iberoamérica. Hay una riqueza extraordinaria en tanto pensamiento con investigación que están dirigidas al perfeccionamiento de la calidad de la educación. ¿Qué es lo que hace falta? Aglutinar. Ponernos de acuerdo. Intercambiar. ¿Cuánto ha aprendido nuestro Instituto Central de Ciencias Pedagógicas con esta experiencia? ¿Cuánto ha aprendido la red del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas? ¿Cuánto hemos aprendido ustedes? En conjunto. Porque exactamente, es una construcción colectiva. Colectiva. ¿Y de qué depende? De las voluntades. De las voluntades. Porque ni siquiera del dinero. No, de las voluntades, de líderes como Josué. Un líder como Josué, que focalice como objetivo de vida, como dedicación profesional, como lo está haciendo la red. Trabajar en función de... Fernando, ¿cómo te sientes ser parte de la historia? Ser parte de la historia de haber contribuido a tu país con un proceso exitoso, con un proceso que, independientemente de que tú continúes como delegado del Ministerio de Educación en Ecuador, va a continuar y que tiene perspectivas de ampliar los programas que actualmente se están ofertando. ¿Sientes que has cumplido con tu país? ¿Sientes que has dejado una pequeña semilla que marca la diferencia y que ya se convierte en historia? A ver, como me conoces bien, quizás me has hecho esa pregunta y me cuesta trabajo responderla. Y a ver, algo tan sencillo, tan simple, me cuesta trabajo responder.
Primero, yo soy el resultado de una educación, de una formación. Eso en primer lugar. Y eso hace, en primer lugar, de que siempre me he caracterizado por ser muy insatisfecho, ¿no? Y siempre he visto no lo que he hecho, sino lo que quizás pude haber hecho, ¿no? Porque cuánto pudo haber avanzado. Y por desconocimiento no lo hice. Pero sí, claro, yo siento la satisfacción. Porque vine con una misión. Yo vine con una misión. A Ecuador. A Ecuador. ¿Cuál era esa misión? Yo vine a representar al Ministerio de Educación de Cuba en Ecuador. ¿Y te imaginaste que íbamos a terminar después de todos estos años con un proceso de maestrías, queriendo abrir estancias académicas, pensando en doctorados, pensando en pregrados? No, jamás. Yo pensé hacer lo clásico. Lo que tenías dentro de tu competencia. Claro, dentro de mi competencia lo clásico, ¿no? Representar, que firmaron convenios. Un convenio con una universidad, con una institución, con el Ministerio de Educación. Realmente, esto surgió, se le puso, ¿no? Uh-huh. Tanto ustedes como nuestros especialistas en el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, en la empresa ICE, la Dirección de Relaciones Internacionales, se le puso. Y claro, que tengo que sentir y siento, ¿no? Un nivel de satisfacción, ¿no? No tanto a título personal, te lo digo francamente, sino, a ver, en primer lugar porque la persona que viene, que va a ocupar mi responsabilidad, va a tener un camino, que no es lo mismo más claro, ¿no? No es lo mismo llegar a un país y hacer camino. Que por dónde transito, a dónde voy, claro. Qué puertas toco. Que no ya el compañero que viene, que además es un excelente profesional, pues ya tiene un camino. Y a él le corresponde entonces dar continuidad y seguir avanzando. Yo creo que me satisface mucho más. Me satisface mucho más porque en el plano personal yo soy un representante del ministerio. O sea, cuando yo hablo, cuando yo visito un lugar, cuando tengo estos privilegios, estos pequeños privilegios, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista profesional, de que estar intercambiando y que me estén escuchando colegas ecuatorianos o de Iberoamérica, yo digo, caramba, esto es un privilegio, porque los profesionales de educación para mí más sacrificados, los que para mí más honor merecen, no tienen este privilegio, porque están frente a las aulas, uh-huh. Que tienen otro, claro. Que a mí me gusta, que es el que más me gusta, ¿no? Que tienen sus alumnos, impartiendo su docencia, pero no tienen estos pequeños espacios. Entonces yo los represento a ellos, Josué. Cuando yo me levanto por la mañana que voy a trabajar, yo digo, bueno, ¿y cuántos maestros cubanos se levantan de madrugada para poder llegar a sus escuelas? Y lo hacen con transporte o sin transporte. Así es. Pero van a abrir su escuela todos los días. Y lo mismo pasa en Ecuador. Igual, ¿no? Aquí en Ecuador. Y que están a veces por el oriente, que tienen que tomar embarcaciones. Imagínate en ese oriente, en esa Amazonía. Que están en la ruralidad, tienen que tomar una camioneta, un bus. Ajá, exacto. Y que hacen, o sea, son guerreros, ¿no? Son espartanos de la educación, exacto. O sea, realmente. Que son los que verdaderamente escriben esa historia. Entonces, yo soy el representante de ellos. Soy el representante de todos ellos. A mí siempre me ha impactado que pese al bloqueo económico tan agresivo que vive Cuba, tiene un sistema educativo que ha dado grandes alegrías, no solo al pueblo cubano, sino al pueblo latinoamericano. ¿Cómo hacen para lograr eso? Mira, no sería correcto, y es una opinión personal, cuando se habla del sistema educativo cubano, no ir a sus raíces. Nosotros, la nación cubana es una nación cuyos padres fundadores, la mayoría de los padres fundadores de la nación cubana fueron maestros.
usted menciona al presbítero Félix Varela o José Agustín Caballero, José de la Luz, fueron maestros. Entonces, hay una tradición pedagógica cubana. Cuando termina la guerra, la segunda etapa de la guerra de independencia, en 1898-99, que se produce la intervención en la guerra por los Estados Unidos, Cuba se quedó sin asamblea, se quedó sin ejército, porque el ejército mamí fue disuelto. Una intervención norteamericana en Cuba. Una de las primeras medidas tomadas por la intervención norteamericana fue llevar maestros cubanos a Estados Unidos a pasar cursos. Fueron más de 10.000 maestros cubanos a pasar cursos. Y sin embargo, en medio de esas condiciones, la escuela cubana cumplió con su función de transmitir desde la escuela cubana el patriotismo, el sentimiento nacional. Los maestros cubanos. Claro que ya con el triunfo de la revolución, todas las condiciones se dieron posibles. Hay que dar cuenta que Fidel, la primera vez que le habla al pueblo de Cuba, digamos, él fue hablando por la provincia de que salió de Oriente hasta La Habana, pero el 8 de enero, en aquel discurso del 8 de enero de 1959, recién triunfada la revolución, Fidel dice: no le decimos al pueblo cree, le decimos lee. Y comenzaron a ponerse en práctica una serie de medidas encaminadas a la educación. Ya en su juicio, la historia más supera, Fidel había definido como dentro de los 6 problemas fundamentales que había en Cuba, por los cuales ellos hicieron la revolución, el problema de la educación. En Cuba había más de 100.000 maestros sin aulas, un índice de analfabetismo altísimo. Y fíjate que Fidel, dentro de las primeras días, 56 cuarteles de los militares fueron convertidos en escuelas. En el 60 se hizo la nacionalización de la educación en Cuba. Se crearon 100.000 aulas en el propio año 60. Y algo que quizás muchas personas no conocen. Ya en el año 60, Fidel hablaba de la alfabetización. Y una excelente profesora nuestra, que es un paradigma de la educación cubana, la doctora Lidia Turner, estaba trabajando en esa idea de Fidel. Y Fidel va a las Naciones Unidas y dice: en el 61 seremos libres del analfabetismo. Y dice la doctora Lidia Turner que ella se sorprendió. En un año se propuso acabar. En un año. Y se comenzó la preparación en enero del 1961. Y el 22 de diciembre se declaró Cuba libre de analfabetismo. Y en medio de una coyuntura histórica terrible. Terrible. En el año 61 habían numerosas bandas de contrarrevolucionarios alzados, fundamentalmente en el Escambray, en Pinar del Río, en la zona oriental. Hubo mártires de la campaña. Hubo jóvenes asesinados. Por ejemplo, el 27 de noviembre, casi ya terminando la campaña, asesina a un niño, 16 años tenía, estaba alfabetizando, Manuel Ascunce Domenech. Asesinaron a Conrado Benítez, asesinaron a Delfín Censedere, el chinito. O sea, en medio de todos... Docentes o personas que estaban ayudando al proceso de alfabetización. El proceso de alfabetización cubano fue un proceso social. Se convocó a los jóvenes a que fueran a alfabetizar a los campos. ¿Cuál crees que fue el resultado después del 61? Bueno, ¿Cómo ves la sociedad cubana antes de la alfabetización, post-alfabetización? Hay que verlo así. Esa misma división hipotética que hace, yo la hago. No hay un hecho cultural más importante después del triunfo de la revolución que supere... Revolucionario, ¿no? Sí, y cultural. Y cultural, porque revolución política sin revolución cultural no existe. No, Fidel dijo: hacemos revolución si realmente ganamos la batalla de la educación. Eso lo dijo Fidel. La batalla de las ideas. Sí, claro. Y entonces es el hecho cultural más importante. Porque fíjate que después de la campaña de alfabetización es que no quedó ahí la campaña.
Comenzaron los planes de becas masivos. Comenzó la campaña por la nivelación y el sexto grado. Fíjate, a partir de ahí. Y una cantidad de becas extraordinarias. Y entonces ya comenzó a institucionalizarse la educación cubana. Entonces surgieron los sistemas de educación. La educación primaria, la educación infantil, la educación especial, la educación secundaria, preuniversitaria, la politécnica. O sea, las escuelas deportivas. O sea, fue una revolución en la educación. Porque se produjo una revolución en la educación. Y eso es gracias a la campaña de alfabetización. Y eso ha hecho, y hizo, ¿no? Que por eso hoy nosotros tenemos los niveles. Y que no son niveles que lo diga yo, son niveles que lo dice la UNESCO. Por ejemplo, los indicadores que establece la UNESCO para Cuba están ahí en la UNESCO. Uh-huh. Es como que usted diga, bueno, cuando el Banco Mundial dice estos son los indicadores cubanos, cuando la UNESCO dice esos son los indicadores cubanos, bueno, pues no son instituciones nuestras las que hablan de esos resultados, son esas. Y esa revolución cultural tuvo a la educación en su centro. Una preocupación y ocupación permanente. A través de los presupuestos, primero presupuestos, del surgimiento de universidades pedagógicas en todas las provincias. Entonces comenzó a elevarse el nivel académico, la cantidad de graduados de ese nivel, por ejemplo. O sea que nosotros, hoy usted va a Cuba y la inmensa mayoría de los profesionales nuestros son licenciados en educación. Pero después, de cuarto nivel, es inmensa la cantidad de docentes nuestros que tienen el título de magíster y los doctorados. Porque es algo que se favorece. Y nosotros siempre hemos estado hablando de eso, de cómo desarrollar la educación a través de un perfeccionamiento continuo. Justamente a eso quería llegar. En mi último viaje a Cuba, cuando me reuní con la planta docente de autoridades del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, me comentaron que están por el tercer perfeccionamiento docente. Sí. A breves rasgos para que las personas que nos escuchan, los docentes, puedan entender. El primer perfeccionamiento consistió en, el segundo en, y el tercero, ¿qué plantea? Mira, ya en los años 80, ya cuando se había logrado toda la institucionalización de la educación cubana, en todos los sentidos, se hizo el primer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. O sea, primero el cambio de programa, porque el conocimiento envejece. Y ahora, en estos tiempos, pues envejece mucho más rápidamente. Así es. Entonces se hizo el primer perfeccionamiento en el año 85. En el 80, me disculpo. El 80. Se hizo el primer perfeccionamiento. Se hicieron todos los cambios de programa a través de una metodología que nosotros tenemos de perfeccionamiento. Cuba no habla de reformas educativas. ¿Está mal hablar de reformas educativas? No creo que esté mal. No. ¿Las reformas reforman algo? A ver, cuando yo digo no está mal, lo digo porque es que son mecanismos que utilizan países y yo respeto. ¿Y cuál es la diferencia entre una reforma y un perfeccionamiento? Nosotros no cambiamos programas sobre la lógica o una lógica de que hay que cambiar programas. Nosotros hacemos un proceso de investigación desde la base. Desde la base. O sea que nosotros lo que hacemos es perfeccionar, elevar a un plano superior la calidad como resultado de un proceso de investigación, de una gran investigación. Este es el tercer perfeccionamiento, que no debió ser el tercero. Nosotros tuvimos que renunciar al tercer perfeccionamiento en el año 90. O sea, entendamos que los perfeccionamientos están dando ¿con qué frecuencia? Cada 5 años. Cada 5 años debe hacerse se cada evalúa sí. la situación y se perfecciona. Total. Ahora, ¿pero cómo se hace? Que es por eso que hablamos de perfeccionar. Nosotros llevamos una investigación
que la dirige el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, con una macro investigación, con su cuerpo de investigadores. Pero ¿por dónde empieza? Por la escuela, por todas las escuelas cubanas. O sea, los docentes cubanos emiten opiniones sobre su programa de estudio. Y esas opiniones se recogen. Se van recogiendo esas opiniones. Y se sistematizan. Y esas opiniones se van llevando a un trabajo científico. Cuáles coinciden, cuáles no coinciden. Si hay un grupo de docentes enorme que está diciendo que este contenido ha de pasarse para otro grado o quitarse o poner otro, entonces se va realizando todo ese trabajo de investigación. Cuando todo ese trabajo se termina, se seleccionan docentes de todo el país. Se seleccionan docentes, que son docentes que tienen un nivel de calificación alto, que tienen un nivel de experiencia muy alto. Y entonces se concentran esos docentes. En La Habana, fundamentalmente. Y esos docentes son los que, atendiendo al resultado que dio la búsqueda de opiniones profesionales acerca de los programas de estudio, son los que se dedican entonces a la conformación del nuevo programa de estudio. O sea que el programa de estudio no es el resultado de una persona que tiene conocimiento y que escribe un libro de texto. No. El libro de texto se escribe como resultado de la opinión de los docentes que están en la base. Ahí se escribe. Lo que pasa es que este perfeccionamiento lo distingue en otros aspectos. Claro, como es lógico, contextualizado con los momentos históricos, con la etapa. Entonces, hoy nosotros estamos hablando de los llamados currículos contextualizados. Hoy ya la escuela cubana está insertada en el tipo de currículo contextualizado. O sea, cada escuela cubana cuenta hoy con un currículo institucional. Es un currículo amplio institucional que tiene dentro de él integra el currículo docente. Se sabe que Cuba trabaja con currículo docente a nivel nacional. O sea, el libro de texto de matemática segundo grado es el libro de texto para todo el país. Ese es el programa docente. Ese es el programa docente. Pero además el programa docente está insertado en un programa institucional. Porque a ese programa docente se le agrega los programas que se realizan, que son los que logran contextualizar el currículo. O sea, cada grupo estudiante tiene un proyecto estudiantil. Un proyecto. Y ese proyecto está integrado por esos contenidos que son socializados a partir de los pedidos de la familia. O sea, se hacen reuniones de escuelas de padres y donde se le pide a los padres, además del currículum docente, qué otros contenidos usted quisiera. Y es donde vamos contextualizando con otros actores importantísimos, sí, que son parte del sistema educativo, como es la familia. Claro, claro. La sociedad, el barrio. Exacto. Y esos currículos no lo imparte el maestro ni el profesor. Lo puede impartir, pero no lo imparte solo, sino que lo imparte también los llamados líderes de la comunidad o padres de la comunidad. Por ejemplo, usted puede encontrarse contenidos relacionados con la agricultura y ese currículo lo imparte un padre porque es ingeniero agrónomo. Es ingeniero agrónomo. Entonces, eso contextualiza. Y contextualiza en correspondencia al lugar donde está ubicada la escuela, las características socioculturales, económicas. Hay zonas que son productoras de tabaco, o zonas productoras de caña, o zonas industriales. Y entonces es contextualizar el currículo con esas zonas, según esas características. Y además los proyectos estudiantiles de trabajo. Estudiantes que se reúnen y realizan proyectos, que es el primer paso para cuando ese estudiante llega a la universidad ya ha transitado por experiencias de investigación. Ya hoy el perfeccionamiento es una realidad, ya avanza a una velocidad extraordinaria. Ya está todo. Si este año vas a La Habana, te vas a encontrar ya con todos los programas instrumentados.
Tengo mucha ilusión realmente, te comento. O sea, Sí, tengo mucha ilusión y sana envidia, se podría decir, porque en Ecuador la política pública reforma. Y ¿qué te puedo decir? Cada vez que hay una renovación de algún partido político que asume el poder en el Ecuador, llega y vuelve a rehacer todo de nuevo. claro. Es decir, que el concepto de política pública carece de fundamentos, carece de perfeccionamiento, de continuidad, porque viene uno y lo borra e implanta su pensamiento. Y al final de eso los resultados se van alejando. Es terrible lo que sucede. Entonces, cuando yo escuché esto en Cuba, pues, que he ido desde muy joven a Cuba, ¿no? O sea, he ido siempre joven y con ganas de aprender, de conversar, y escuché el perfeccionamiento docente, pues una metodología que me gustaría analizarla en profundidad para reflexionar, ¿no? Me gustaría ir cerrando este podcast con lo que siempre te he escuchado, Fernando, que es una pedagogía latinoamericana y que es momento de unidad, que esto cuesta, y cuesta en la izquierda sobre todo, que cuesta en las organizaciones comprender que unidos somos fuertes y que separados somos presa de cualquier cosa. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto a los pueblos latinoamericanos? Pero esto es histórico, o sea, desde la independencia nos cuesta generar procesos de unidad y nos cuesta entender que justamente esta diversidad cultural, geográfica, no tiene que ver con un divorcio pedagógico, sino más bien con una construcción de una pedagogía latinoamericana. ¿Por qué cuesta todavía instaurar una pedagogía latinoamericana o pensamiento latinoamericano en el contexto educativo de nuestros países? Me hiciste acordar de Martí. Martí decía que en su momento que para la América había llegado la hora de su segunda independencia, ¿no? Entonces usted se cuestiona, bueno, por fin logramos la independencia, entonces lo logramos. Y porque Martí dice lograr la segunda independencia. A ver, es muy complejo, ¿no? Porque esa pregunta requiere responderla desde diversas caras, porque es multiaxial la respuesta, ¿no? Un fenómeno que es político y que es económico, cultural, y que es cultural, geográfico, que tiene todo, o sea, que tiene toda una serie de aspectos que además que se va del campo, ¿no? A mí me gustaría responderte como profesional de la educación. Existen todas las condiciones para tener una pedagogía latinoamericana. Y hay intentos también. Sí, Sousa hay intentos. Y se pedagogías del sur. Sí, había muchos intentos, realmente. Y tenemos incluso referentes. Tenemos referentes que hay que ir a ellos. Hay que ir a ellos. Que en su momento, ¿no? Y además hoy perduran, ¿no? Por ejemplo, ahí está Freire. Que ahí está. Con toda su visión de la pedagogía, ¿no? La pedagogía de la ternura, del oprimido. Pedagogía crítica. La pedagogía crítica. La pedagogía del diálogo. O sea, lo que pasa es que a Freire no hay que leerlo por separado, ¿no? O sea, usted no puede separar a Freire la pedagogía del diálogo, la crítica, la pedagogía de la ternura. La esperanza, ¿no? Claro. Usted tiene que unir todo eso en un pensamiento, ¿no? Yo lo que sí creo es que los primeros que pudiéramos lograr esa unidad son los educadores. De eso estoy consciente. Hoy las condiciones están dadas no para avanzar hacia la unidad. Realmente cuando usted analiza el panorama político latinoamericano, realmente usted dice, caramba, ¿qué pasa? Claro. ¿Qué pasa? Que es como, en vez de unirnos, nos desunimos. Es como si retrocediéramos, ¿no? Es como si retrocediéramos, ¿no? A un momento histórico latinoamericano donde estaba Lula, donde estaba Kirchner, donde estaba Evo, donde estaba Correa, donde estaba Hugo. Bueno, y entonces realmente se vivió un momento donde usted vio más cerca ese momento de unidad, que es la unidad de lo diverso, eso está claro, ¿no? O sea, no podemos aspirar
porque sería ilógico, o sería negar muchas cosas, ¿no? Sería negar muchas cosas. Pero es que cuando usted analiza que tenemos una historia común, porque realmente tenemos una historia común, correcto, con sus diversas particularidades, pero es común. uh-huh. Tenemos un idioma común, con sus particularidades, que hay que defender como son las lenguas originarias, pero tenemos un idioma común y una historia común, una cultura que se entrelaza, porque como usted va a ver, la cultura latinoamericana se entrelaza. Uh-huh. Eso se entrelaza en lo folclórico, en lo religioso. Cuando usted analiza, esas son cosas que es lo que debe unirnos. Y entonces, ¿cómo unir entonces el pensamiento pedagógico? ¿Cómo unir, digamos, a un Simón Rodríguez que hizo tanto por una pedagogía en Venezuela, pero que sus ideas hoy están... Cuando usted lee a Simón Rodríguez, usted dice, caramba, ¿de qué estamos hablando? Uh-huh. ¿Verdad? Un hombre avanzado a su época. Avanzado a su época. Su pensamiento claro. Ya es sí. Tiene vigencia el pensamiento de Simón Rodríguez. Realmente fue un adelantado. Uh-huh. O Martí, que fue también un adelantado, pero también pensadores latinoamericanos. ¿Qué país latinoamericano no tiene en su historia profesionales de la educación altamente distinguidos? Entonces, ¿qué es lo que nos falta entonces? ¿Qué es lo que nos falta? Voluntad. La voluntad. La voluntad. La voluntad que coincidió en el proyecto de maestrías. Claro, Ecuador, exactamente. Cuba. Dejar a un lado lo que nos separa. Dejar al lado lo que nos diferencia. Que está bien. ¿Por qué ser iguales tampoco? A ver, eso está claro. Claro, porque eso quiere la globalización, la igualdad. Es la igualdad. Sí, pues, mantenernos siendo lo que somos, pero encontrando que esas diferencias, en vez de separarnos, nos pueden unir. Porque partimos de una historia en común. Entonces, por eso yo soy un defensor de esa pedagogía latinoamericana. Esa pedagogía latinoamericana. Martí decía, cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea. Y no es así. Latinoamérica no ha de estar dividida por estancos. Debemos ser una región única, con un modelo de pedagogía que responda a nuestros intereses, a nuestra cultura. Y tenemos lo fundamental. Tenemos los profesionales de educación que son capaces de eso, Josué. Tenemos. ¿Qué nos haría falta? La voluntad. La voluntad. Finalmente, Fernando, ¿cómo miras el futuro? Con optimismo. Con optimismo. Los retrocesos son dialécticos. Y la dialéctica es una espiral. Y a veces usted cree que retrocede, pero siempre retrocede sobre un escalón superior. O sea, se da el retroceso, pero se da por encima, porque es en espiral. Y hoy quizás pueda producir pesimismo, algunas coyunturas políticas que se dan, algunos retrocesos, pero yo apunto al mundo con optimismo. Yo creo que, como escribió Neruda, nosotros volveremos. Claro. Y las ideas más nobles del ser humano triunfarán. Y triunfarán ayudadas a través de la contribución de la pedagogía. Siempre se escuela y se recogerán hombres. Eso está claro. Eso está claro. A los maestros nos toca ese papel fundamental de este mundo que hay, como decía Freire, el mundo hay que recantarlo, redanzarlo, repintarlo. ¿Y quiénes son los que tienen que contribuir? ¿Quiénes somos los protagonistas de repintar el mundo? Este mundo hay que repintarlo para que esté más lindo. Hay que redanzarlo y hay que recantarlo. Realmente. Perfecto. Yo quiero expresarte, pues, en esta memoria visual y auditiva que recoge este podcast, un agradecimiento a nombre de todo el equipo de la Red Ecuatoriana de Pedagogía por creer en la educación primero. 2, por tener la voluntad, que es lo que diferencia a las personas que hacen historia de las que solo ven pasar la historia.
por tener esa voluntad de confiar en un proyecto joven y de atreverse a cambiar la historia, ¿no? Porque sin duda este podcast guarda mucho del trabajo de casi 3 años, Sí. que ha sido el resultado de escribir una página más en la historia educativa de Cuba y de Ecuador. Y también le agradezco a la vida por permitirme coincidir en un tiempo y en un espacio para atrevernos a transformar la educación y a seguir creyendo que los imposibles son solo eso, palabras, hasta que se encuentran voluntades capaces de derribar esas taras mentales y de construir nuevos horizontes, y de que ahora creo que vienen nuevas utopías, ¿no? Y que cuando lleguemos quizás a alcanzarlas se van a abrir otra vez nuevas utopías. Que la vida te sea siempre generosa, que puedas cosechar todo lo que has sembrado. Entiendo que estás terminando una etapa profesional, no sabemos qué te depare la vida, sabemos que de Ecuador te vas con más sabiduría, con más experiencia, y creo que vas a estar siempre con las mismas ganas, porque tanto tú como yo tenemos algo en común, que creemos que la educación es el medio de transformar la sociedad, nuestras sociedades, nuestros países, Latinoamérica, Iberoamérica, porque partimos de una historia común. Siempre voy a recordar que cuando escuche de Martí, va a venir tu nombre, amigo, porque creo que en todas las conversaciones que hemos podido mantener, no solo en este podcast, sino en conversaciones en Quito, en la embajada, en el consulado, siempre pues hemos tomado como punto de referencia el pensamiento de Martí. Martí es universal, pero Martí es cubano. Sí, entonces, claro. Siempre voy a recordar a Martí y voy a asociar la imagen de Martí a la imagen de Fernando González. Bueno, pues si es así, entonces pues vamos a terminar con Martí. Perfecto. Yo le deseo que la red siga con este espíritu, que además es un espíritu alfarista. Martí, cuando caracterizó a Alfaro, dijo que Alfaro era un hacedor, el más hacedor de los ecuatorianos. Y ustedes son hacedores. O sea, no dejan el discurso, sino que sobre la base del discurso construyen y están construyendo una obra. Ustedes son hacedores. Como lo dijo Alfaro, como lo dijo su gran amigo Martí. Muchas gracias. Perfecto. ¿Qué les puedo decir? 2 palabras que quedan en este podcast que ha sido muy especial. Estamos, creo que, capturando una memoria colectiva entre 2 países, y nos queda pues esta reflexión de voluntad y de optimismo, y nos quedan 2 referentes, amigos en su tiempo, que pudieron coincidir y conversar, como fue Martí y Eloy Alfaro. Será hasta una próxima oportunidad en un próximo episodio en nuestro podcast del qué al cómo educativo.